A continuación recibimos la intervención del señor abogado Kevin Freire, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestrante en Derechos Humanos con mención en Sistemas Internacionales de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja. El abogado Freire cuenta con una amplia experiencia académica y profesional en Derecho, principalmente en temáticas como derechos humanos, derecho laboral y constitucional. Además, es un activista por los derechos de las personas con diversidad funcional en Ecuador y Latinoamérica y ha participado en varias actividades de voluntariado. Además de sus logros profesionales, es un destacado deportista panamericano de la disciplina de natación, donde exhibe varias preseas nacionales e internacionales. Es vicepresidente del Club Paralímpico Luis Braille para el periodo 2022-2026 y presidente de la Liga Independiente Provincial de Pichincha de Personas con Discapacidad Visual. El abogado Freire abordará el tema enfoque teórico-práctico de la responsabilidad jurídica de la persona con discapacidad. Tenga la bondad, doctor Freire, quedamos atentos a su lucidísima exposición. ¿Me escuchan? Buenos días, por favor, para prueba de audio. Muy bien. Perfecto. Muy buenos días con todos. Gracias, doctora, por la invitación. También quiero agradecer a todas las personas del Consejo Nacional para Igualdad de Discapacidades que nos están escuchando, mirando, ya sea en vivo o ya sea también en diferido, ¿no? Esto es lo importante de la tecnología. Agradecerles por este espacio en el cual vamos a compartir algunos temas que resultan de vital importancia para todos nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quisiera empezar diciéndoles que el enfoque que vamos a tener en este caso es un poco teórico-práctico, porque vamos a ver lo que nos dice la ley, ¿no es cierto?, a nivel nacional e internacional, pero ¿qué nos dice también la práctica? ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Entonces, para eso vamos a abordar 5 subtemas que me parecen muy importantes para poder entender esto. En primer lugar, vamos a abordar algunas definiciones básicas para poder entender la capacidad jurídica. En segundo lugar, vamos a abordar el marco jurídico internacional sobre la capacidad jurídica, ¿sí?, de las personas con discapacidad. En tercer lugar, vamos a abordar también una temática ya en el tema práctico. ¿Qué es lo que nos dicen los organismos internacionales respecto al Ecuador? En cuarto punto, vamos a hablar ya un tema práctico, que es el desenvolvimiento de las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica, para finalmente terminar un poco hablando ya sobre algunas recomendaciones que vamos a dar para el ejercicio pleno de este derecho. En primer lugar, he preparado unas diapositivas que, bueno, por el tema de accesibilidad no se las puede compartir en este momento, pero que le haré llegar en su momento al CONADIS para que les puedan compartir. Y aquí ya tenemos una obligación como personas con discapacidad. El acceso a la información es un derecho, pero nuestra obligación es que de este webinar podamos investigar, podamos ir un poco más allá y sobre todo compartir esta información. Entonces, primero quisiera referirme a qué es la discapacidad. Por motivos de tiempo voy a tomar el concepto actual de discapacidad, que lo que se refiere es a que no es el problema la persona, sino el problema la barrera. Son las barreras las que impiden el acceso a las personas con discapacidad para su equiparación de oportunidades con las demás personas, para ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, lo que hay que hacer, en este caso, este concepto nos invita a romper la barrera, ¿sí? Una vez que yo rompo la barrera, en este caso rompo esa barrera que me impide, que me limita, ¿no es cierto?, yo puedo acceder en igualdad de condiciones. Entonces, esto es fundamental, ¿no es cierto? Por favor, quiero que tengan en cuenta los conceptos porque esto se va a ir ligando para el ejercicio de este derecho. Entonces, una vez abordado el concepto de discapacidad, vamos a pasar a 2 conceptos que son importantes, que si bien se utilizan mucho en el campo educativo, ¿sí?, es importante también utilizarlos en el ámbito social.
¿cierto? Entonces, son dos conceptos. El concepto de integración e inclusión, ¿sí? Integración se refiere a que las personas con discapacidad tienen que adaptarse a lo que ya está constituido. Para ejemplificar un poco, digamos que en el derecho al trabajo yo contrato a una persona con discapacidad física, pero yo no hago medidas de accesibilidad, yo no pongo rampas, no doy tecnología, sino que lo que quiero es que la persona se adapte. Eso es discriminatorio, porque entre otras cosas lo que me está diciendo es, usted, señor, tiene que adaptarse a mí, yo no tengo que hacer cambios, no tengo que romper barrera, y eso pues resulta discriminatorio y no permite romper las barreras y utilizar esos conceptos. Entonces, el concepto de integración resulta discriminatorio, pero la integración, en cambio, es un concepto por el cual, ¿qué nos dice? Tenemos aprendizajes mutuos, en primer lugar, concientización social, cambios sociales, entre otros. Y claro, cuando yo hago inclusión, por ejemplo, en el trabajo, en el mismo ejemplo, voy a romper barreras, voy a poner accesibilidad, voy a poner tecnología, y la persona no va a desertar y va a poder ejercer su capacidad jurídica. Entonces, cuando ya esté en el trabajo, va a tener sus derechos al trabajo, pero también va a tener obligaciones, obligación de cumplir, obligación pues de presentar los informes, los documentos, porque se ha roto la barrera. Aquí lo importante es, miren, romper la barrera y hacer la inclusión. Entonces allí ya estamos garantizando el derecho a la capacidad jurídica. En un segundo momento, ahora sí, por favor, vamos a pasar al marco jurídico internacional de las personas con discapacidad. Por favor, tengamos en cuenta, porque debemos partir de algo, la capacidad jurídica, en palabras simples, es la capacidad que tenemos las personas para ejercer derechos y contraer obligaciones. Es un atributo de la personalidad jurídica. Entonces, por favor, es importante que tengamos esto en cuenta. Tener derechos y contraer obligaciones, las dos cosas. Entonces, una vez hablado de esto, vamos a ir al artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos dice, bueno, esto es ratificado por el Estado ecuatoriano, ¿cierto? Esta convención internacional, que nos dice algunos temas muy importantes, ¿no? Primero, que la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o diversidad funcional es un derecho. Creo que esto es lo importante que debemos comenzar, un derecho. Al ser un derecho, algunos compromisos que les impone a los estados esta convención es que, primero, se revise toda la normativa, legislación, política pública, agendas que estén conforme a la capacidad jurídica de las personas con diversidad funcional. En tercer lugar, que se tomen en cuenta las necesidades específicas de cada grupo de personas con discapacidad, así como las necesidades específicas. Y ojo con esto, porque no es lo mismo romper barreras para una persona ciega que para una persona con discapacidad intelectual. Los dos grupos, en este caso, van a ejercer su capacidad jurídica, pero las barreras que tenemos que romper, ¿sí?, son distintas. Hay que tomar en cuenta eso, aparte de las barreras específicas que cada individuo pueda poseer. Entonces, ojo con esto, que también hay que tomarlo en cuenta. Y luego nos dice que la capacidad jurídica es aquella capacidad, miren esto, que nos permite tomar decisiones sin interferencia de un tercero. Es decir, que nosotros somos quienes tomamos las decisiones y podemos administrar bienes, acceder a créditos, hacer contratos, entre otros. ¿Sí? Muy importante. Sin embargo, vamos a ver que el artículo 12 se tiene que ampliar, ¿no es cierto? Y pasamos a la observación general número 1 del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, 2014, que nos dice, y aquí hay una estadística que quisiera que nos debería hacer ruido a todos, y es que lamentablemente se dice que en el mundo las personas con discapacidad son el grupo que menos ejerce su capacidad jurídica, porque está limitado por parte de los ordenamientos jurídicos. Yo creo que esto, señores, sí nos debe hacer ruido, porque somos el grupo que más está limitado, ¿no es cierto? En segundo lugar, reafirma el derecho de las personas con discapacidad para este derecho, es decir, para el que estamos tratando en esta mañana. Luego nos dice que es triste, sí, otra cosa, que se deberá revisar que los ordenamientos jurídicos de los estados no cuenten con legislación que hable de tutelas, curatelas o leyes mentales, que son figuras sustitutivas de la capacidad jurídica y las cuales deben ser eliminadas de los ordenamientos jurídicos.
Y vamos a hacer un ejercicio breve, porque ya vamos a ver en el Ecuador cómo está la situación. Estos son mandatos de los organismos internacionales. Nos habla que la normativa, ¿sí?, debe propender a proteger la capacidad jurídica para la toma de decisiones de todas las personas con discapacidad. Ojo con esto, no está hablando solo de personas ciegas, sordas, no, de todas las personas con discapacidad que tienen que tomar sus propias decisiones. Y lo que dice es que los cuidadores, las familias, no deben sustituir, es decir, yo le doy tomando la decisión, sino debo apoyar para que la persona tome su propia decisión. ¿Sí? Entonces, hay que revisar que esta normativa proteja y que la normativa pueda ser realizada con las personas con discapacidad, es decir, entre todos, ¿cierto? Entonces, aquí se reafirma, la persona con discapacidad podrá elegir dónde residir, dónde vivir, cuándo casarse, cuántos hijos tener, entre otros. Una vez abordado esto, vamos a pasar al Ecuador. Por favor, les invito a que revisen el informe para el Ecuador de Naciones Unidas del año 2019, en el cual sobre la capacidad jurídica dice algo. Preocupa al comité que el Ecuador en el Código Civil y en el Código Orgánico General de Procesos continúa manteniendo las figuras de tutela, curatela y leyes mentales. Esto sí nos debe preocupar, señores. Hoy yo no les he venido a hablar de derechos, porque hablarles de derechos es realmente, tenemos muchos foros de ellos. Ahora yo les vengo a hablar de obligaciones y de responsabilidades y de deberes. No es posible que en el Código Civil, yo digo, ahí es cuando llamo la atención dónde está nuestro legislativo, no el legislativo de ahora, porque lamentablemente se ha mandado un mensaje desde el 2008 que tenemos una constitución tan garantista, cuando en las leyes del Código Civil, por ejemplo, ustedes cuando revisan el capítulo sobre tutelas o curatelas, todavía encuentran figuras como palabras como los sordos, los mudos, los dementes. Lean el Código Civil y van a ver esto. Las tutelas en las cuales, si no puedo pagar una deuda, si no quiero hacerme responsable, pues me declaran en tutela. Esto es abuso del derecho, señores, y esto no se puede permitir. Que en la ley notarial todavía exista una ley, un artículo, y esto lo viví yo, que las personas ciegas para vender un auto tengan que dar un poder para que otra persona venda el carro. Esto no puede ser tolerable, y esto está en nuestro ordenamiento. ¿Y qué ha hecho el legislativo? No los anteriores también, que se consideran pro derechos. Entonces, allí, por ejemplo, nos está llamando la atención, no es un tema político, nos está llamando la atención un comité de derechos humanos internacional y realmente el informe no lo leemos, no lo difundimos, no lo compartimos. Entonces, claro, lo que nos dice el comité es, recomienda que se elimine estas figuras sustitutivas y que las personas con discapacidad sean quienes tomemos nuestras propias decisiones. Miren qué importante es esto. Entonces, en el Ecuador todavía, lamentablemente, no estamos ejerciendo nuestra capacidad jurídica. Y eso es un tema que sí debemos tenerlo en cuenta. Luego, la capacidad jurídica, como les digo, no es solamente acceder a créditos, hacer contratos, tal vez a comparecer a juicio, no. La capacidad jurídica está presente todo el tiempo. Por eso, por ejemplo, yo soy partidario de que, como lo dice el mismo Comité Internacional, se vaya eliminando progresivamente la educación especial, porque la educación especial lamentablemente me está limitando para que yo pueda ejercer la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque el mundo es de todos. Entonces, la educación regular va a ayudar a que la persona con discapacidad respete a las demás, sepa que hay otro grupo, vayan intercambiando ideas. Entonces, esto es bastante bueno. Dos anécdotas que quiero contar aquí. El señor Procurador General del Estado, ¿sí?, me decía algo porque fue decano. Tú aquí en la universidad, si tienes que perder una materia, ¿sí?, la perderás. Si tienes que sacarte 0, te sacarás 0. Y eso yo le agradezco al doctor Salvador porque fue tan importante porque ejercí, digamos, mi derecho a la educación con derechos y obligaciones. Y actualmente, en el trabajo donde me encuentro, agradezco pues a mi jefe, al doctor Ayala, que él, cuando hago bien las cosas, me felicita, pero también me ha dado un par de jalones de orejas por algunas contestaciones de demanda y le agradezco. Porque en el trabajo también, claro, si uno dice, no, es que tengo discapacidad, no le voy a tratar bien. No, señores empleadores, si a sus empleados con discapacidad ustedes ven que necesitan un feedback, un jalón de orejas, como decimos popular, hágalo. Si están copiando en exámenes los estudiantes con discapacidad, póngale 0, aplíquele la sanción que sea correspondiente.
Porque así como hablamos de derechos, hoy yo les vengo a hablar de obligaciones. Y nuestras obligaciones son todo el tiempo. En la casa, el respetar a la familia. Hay un cuadrito que he hecho en las diapositivas que ya se les pasará, pero es muy interesante porque sí, tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la vida, pero también tenemos la obligación de respetar, también tenemos la obligación de colaborar, tenemos la obligación de pagar impuestos. Esto es tomar decisiones. Las decisiones se toman, ¿no es cierto?, asumiendo las consecuencias de las decisiones, no solamente la decisión y luego cuando no me conviene, pues digo, no, tengo discapacidad y no puedo, no. Y la capacidad, esto es la capacidad jurídica, se la ejerce todo el tiempo. Aquí voy a dar un mensaje para los cuidadores, ¿sí? Hay un tema que está bastante presente en el Ecuador y es el tema de la sobreprotección. Señores padres de familia, señores cuidadores, no está bien sobreproteger. Y yo les digo, a veces no se lo hace de mala voluntad, se lo hace de cariño, a veces se lo hace de miedo, pero es importante que la sobreprotección no se la dé, ¿sí? Porque la sobreprotección, y esto es un tema de trabajo en conjunto entre los cuidadores y también personas con discapacidad. Nosotros tenemos que empoderarnos también, tenemos que romper esas barreras. Yo les digo una cosa, a mí en la escuela me enseñaron algo, que la persona realmente empoderada debe tener más obligaciones que derechos. Yo debo exigirme más de lo que yo exijo, porque está bien exigir, pero ¿qué estoy yo dando? Por ejemplo, me dan el derecho al trabajo. Yo tuve un caso de una persona, de un gerente, que decía, yo me aprendí lengua de señas, yo hice todo, pero él no cumple, dice que es difícil. Y le digo, a ver, indíqueme sus funciones. Y no, la cosa es que no quería asistir al trabajo. Se le tuvo que hacer un visto bueno. Porque aquí, como les digo, hay derechos, pero de ese derecho se desprenden miles de obligaciones. Y a veces, y eso está presente todo el tiempo. Y la capacidad jurídica, ¿sí?, se ejerce incluso desde niños. No puedo tolerar, por ejemplo, aquellos padres que dicen, no, es que mi niño es rebelde. No, vea, si usted tiene que corregirle, corríjale. Yo agradezco que a mí me corregían. A mí sí me ponían mi alto cuando era niño, sí, está bien. A mí me decían, tienes derecho a jugar, perfecto. Pero luego que terminas de jugar, tienes que recoger los juguetes. Y entonces esa es una obligación. Y entonces uno, claro, de niño comienza a ver que tiene deberes, ¿no es cierto?, que tiene derechos, también deberes, y de adulto pues va a seguir igual. Porque claro, ahora yo puedo, si yo quiero de aquí, de esta misma computadora, puedo transferir dinero, puedo viajar, puedo hacer muchas cosas. Y esto es en todas las discapacidades. También hay un debate en torno al tema reproductivo. Hay personas que están tomando decisiones sobre las personas con discapacidad, esterilizando, operando. Eso también no debemos hacerlo porque hay que educar, hay que acompañar, hay que apoyar. Entonces es un tema que también no podemos tomarle las decisiones a la persona sin importancia de la discapacidad. Entonces yo en ese tema sí quiero llamar un poco a las personas con discapacidad que por favor dejemos estas figuras sustitutivas de tutela, de curatela y empecemos a ejercer nuestra capacidad jurídica, a tomar nuestras decisiones, a respetar, pero también a cumplir con nuestros deberes que tenemos, porque vivimos en sociedad, no estamos aislados, ¿sí? Estamos en sociedad y si queremos ser vistos con igualdad de oportunidades con los demás, tenemos que ejercer esa capacidad jurídica. Ya para terminar, decirles que pues la capacidad jurídica en el Ecuador hay que trabajarla, ¿cierto? A nivel internacional vemos que tenemos un amplio andamiaje jurídico, ¿no es cierto?, en instrumentos, en normativa, pero en el Ecuador, ¿qué está pasando? Si tenemos un legislativo, tal vez poco inoperante, que entre ellos están buscando a quién se destituyen y todo esto, pues nuestra obligación como personas con discapacidad es llamarles la atención, fiscalizarles y decirles, miren, en lugar de estar buscando a quién destituyen y a quién no destituyen, deberían ayudarnos en estos temas que son de vital importancia. Yo hasta ahora no veo en el legislativo que se esté debatiendo un tema de estos, de discapacidad, de capacidad jurídica. No lo tenemos, pero tenemos que hacerlo. Nuestra obligación es empoderarnos, proponer, investigar. Tal vez hacer una huelga no ayuda mucho, pero qué mejor que hacer una investigación, un tema de una propuesta, y el CONADIS pues hoy es un ejemplo de ello, con este tipo de conferencias. Entonces, la capacidad jurídica es derechos, sí,
pero también de un derecho se desprende un sinnúmero de deberes, porque de nada me sirve exigir un derecho si no voy a cumplir, si no me voy a exigir, si no voy a crecer. Las personas realmente que van a aportar en la sociedad, productivas en una sociedad, deben también asumir ciertas obligaciones, porque les voy a decir algo, ¿no? Y esto es también para ustedes, señores cuidadores, algo que compartí hoy en la iglesia. Y es que cuando ustedes, porque es el orden de la vida, y yo les dejo esto para reflexión, cuando ustedes ya no estén, cuando ustedes mueran, ¿sí? ¿Qué va a pasar con sus hijos con discapacidad? Tomen en cuenta esa reflexión y esto es cuestión de actitud. Si tenemos actitud, como les digo, la única discapacidad en la vida es una mala actitud, con una actitud propositiva, con una actitud de propuestas, ¿no es cierto? Vamos a poder llegar a esa capacidad jurídica, que es derechos, obligaciones, y ahí sí vamos a poder tener esa igualdad material y formal. Recuerden, igualdad material en el diario vivir y formal ante la ley. Y entonces allí sí vamos a ser vistos con una mayor igualdad, con una mayor productividad. Y otra cosa, antes de terminar, no nos dejemos engañar de las regalías. Las regalías, cuando me dicen que me van a dar un bono, que me van a dar cosas, hasta cierto punto ayudan, pero no nos dejemos de las regalías, porque las regalías lo que nos están haciendo es que en la teoría económica se llama los parásitos. Y los parásitos, lo que dice el populismo, pues sí, les vemos como pues así, les damos cosas y así les tenemos. No nos dejemos de las regalías. Nadie nos tiene que dar nada, son derechos nuestros, son deberes nuestros, y que la gente, que esas personas que nos quieren dar regalías, nos den empleo y sepan que tenemos responsabilidades y que podemos ser personas productivas, que no necesitamos de regalía de nadie. Esto pues, y gracias por la oportunidad. Recuerden que el trabajo no es solamente del Estado, del poder público, sino de la sociedad civil y también de las mismas personas con discapacidad, que tenemos ya que empezar a trabajar y continuar con lo que seguimos pues hasta el momento contribuyendo. Muchísimas gracias. Doctor Freire, muchísimas gracias por su reflexión, muy fuerte, muy bien fundamentada. Nos deja pues con muchas cosas para irlas madurando juntos. Les pido por favor a todos los ponentes que sigamos en esta articulación pensando juntos. Ya estamos aquí con algunas preguntas en el chat del Zoom, también están llegando las preguntas al chat del Facebook. Entonces, nuevamente, gracias al doctor Freire. Para el doctor Freire, el auditorio tenía inquietudes, tenía interés en ampliar los siguientes temas. ¿Cómo considera usted que debe darse el proceso de inclusión para personas con discapacidad intelectual grave dentro del sistema de educación ordinaria? Y la siguiente pregunta es, ¿se podría presentar desde la Procuraduría General del Estado una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades respecto a los apoyos y salvaguardias para personas con discapacidad? Perfecto, bueno, a ver, estamos allí, sí. Para responder a las preguntas, quisiera, bueno, comenzar por este tema que se había planteado de la educación inclusiva, ¿cierto? A ver, voy a remitirme nuevamente al informe de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad. Y en este informe claramente dice que la educación especializada debe ser eliminada. En este informe no dice, por ejemplo, que se deberá mantener para las personas intelectual o física o visual. Se dice eliminar progresivamente la educación especializada. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se pide? Por ejemplo, hablemos a nivel de la educación media. Las personas con discapacidad intelectual, y esto lo digo con conocimiento de causa, las personas con discapacidad intelectual, lo que se está haciendo en este caso es, por ejemplo, ¿sí?, se está acudiendo a las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares nivel 3. Esas adaptaciones son para este grupo, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que se busca, de acuerdo a las habilidades, a las destrezas que pueden tener. Entonces, en ese caso, ¿sí?, tenemos que, no podemos nosotros decir, como tiene una discapacidad intelectual grave, tenemos que excluirle del sistema. El momento en que nosotros estamos haciendo eso, ¿sí?, estamos cayendo en discriminación. Tenemos que permitirle a la persona con discapacidad intelectual, por más grave que sea,
que ejerza su capacidad jurídica y que se eduque. No podemos, señores cuidadores, darles tomando decisiones. Por ejemplo, la educación, ¿qué se hace? Hablemos de países de Europa, ¿sí? Se da un acompañamiento permanente para la persona con discapacidad intelectual, se le ayuda, se le permite que pueda estar en el nivel regular, ¿sí? Tomando en cuenta sus habilidades, sus destrezas, se le hace todo un estudio y en este caso los padres de familia acompañan ese proceso. Entonces, al decirles las personas con discapacidad intelectual grave es complicado, no, porque estamos cayendo en ese enfoque de exclusión o en el enfoque de segregación y esos enfoques son discriminatorios. Las personas con discapacidad intelectual tienen que acceder a la educación regular y allá es donde tenemos que apuntar. Todos, porque estamos en sociedad. No tenemos un mundo paralelo para personas con discapacidad y sin discapacidad. Es un mundo para todos. Entonces, por allí debemos comenzar, pues respondiendo a esa pregunta, que tenemos que buscar las políticas, los mecanismos. Por ejemplo, esta agenda, yo quiero aplaudir la agenda de CONADIS, precisamente habla acerca de estos programas, de estas políticas de inclusión, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice la convención? Las personas con discapacidad se les tomará en cuenta las adaptaciones según sus necesidades concretas y específicas. Entonces, si hay un chico que tiene una discapacidad bastante grave, hay que considerar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas. Un equipo multidisciplinario, recuerden, la ley habla de un equipo multidisciplinario, pero tenemos que buscar las vías para incluirlo. Porque en muchas ocasiones me dicen, y esto he escuchado bastante en la calle, dicen, es que no se les puede incluir porque son un poquito agresivos, porque son un poquito rebeldes. Pues claro, porque no están incluidos, porque si estuvieran incluidos, aprenderían a respetar. Algunos están visibilizados también. Los cuidadores en muchas ocasiones están, sí, ayudando, luchando, pero las personas con discapacidad en sí no están visibilizados, no los conocemos. Y queremos también conocerlos, queremos también saber quiénes son. Porque, yo le digo otra vez, ¿qué va a pasar, señores padres de familia, cuando ustedes mueran? Y quiero ser muy duro en esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Yo quiero que reflexionen en esta pregunta, porque es el orden de la vida. Lamentablemente es así, a todos nos tocará. Y respondiendo a la otra pregunta, pues en el tema de salvaguardas, de reformas a la ley, a ver, en la Procuraduría General del Estado nosotros tenemos un departamento que se llama Iniciativa Legislativa, al cual nosotros podemos recibir algunas, digamos que algunos pedidos. ¿Y cuál es el eslogan nuestro? Cuidamos tus derechos, ¿sí? Nosotros como servidores del Estado, abogados del Estado, estamos para cuidar a las personas de todo el Estado ecuatoriano. Entonces allí permanentemente, en conjunto con la Dirección de Investigación, se están elaborando proyectos, iniciativas, resoluciones. Pero, por ejemplo, un logro histórico, ¿sí? Que es una de las pocas instituciones, el doctor Salvador, ¿sí? Me dio la oportunidad de expedir una resolución de salud ocupacional para personas con discapacidad dentro de la institución. Yo creo que eso es un logro bastante grande. Tenemos ya la resolución que está firmada y ahí hablamos de accesibilidad, de movilidad. Bueno, no es solo para personas con discapacidad, es para grupos de atención prioritaria, pero es una de las instituciones que ya cuenta con normativa interna para personas con discapacidad. Entonces nosotros estamos constantemente trabajando, allí hemos propuesto muchas iniciativas, hemos hecho cambios bastante importantes con la administración del doctor. Entonces, pues, a nivel legislativo se puede hacer, ¿sí? Tenemos iniciativa legislativa, pero también yo les invito a agotar este recurso que es proponer las leyes ante la Asamblea, ¿sí? Demos informes, proyectos, investigaciones, incluso la academia nos puede ayudar. La academia tiene sus departamentos de investigación en los cuales podemos proponer investigaciones, iniciativas, temas que nos pueden ayudar. Entonces, en el tema de salvaguardas habrá que igual analizar, ¿no es cierto?, cómo se encuentran los privilegios, que no hablemos de privilegios, ¿sí? Esta es una palabrita que no me gusta, que algunos asambleístas dicen privilegios, no son privilegios, son medidas de acción afirmativa, que lo que nos permiten es ejercer esa igualdad formal y material que necesitamos.
Entonces, aquellas personas que dicen privilegios, no son privilegios. Claro, por eso, cuando dicen privilegios, por eso les digo, desde la terminología tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de privilegios, claro, no faltan los que quieren hacer la viveza criolla y utilizar esos privilegios que ellos llaman, cuando son beneficios para nosotros, para tener esa igualdad. Entonces, habrá que analizar, como les digo, la ley de discapacidades, lo primero que tiene que hacer el legislativo es tomar en cuenta este informe de Naciones Unidas. Porque aquí en este informe al Ecuador nos llaman, por eso resulta tan extraño, yo les digo, que hay muchos políticos, muchos profesionales incluso que dicen, es que el Ecuador empezó en 2008 con los derechos de las personas con discapacidad. Primera mentira, es una total mentira, porque nosotros los derechos de las personas con discapacidad existieron desde hace muchos años. Y el Ecuador comenzó su lucha en 2004. En 2008 se incluyeron en la Constitución, pero en el año 98 sí se hablaba un poquito de discapacidad en la Constitución. Entonces, ahí miren, hay muchas mentiras, muchos engaños, y claro, la Constitución sí tiene derechos, pero ¿y cómo están las leyes, las otras leyes? Ya les hablé del Código Civil. Nos está llamando la atención un comité de Naciones Unidas. Y en realidad, claro, viene un político, una persona y dice, no, es que el Ecuador es un país inclusivo. En letras sí, pero ¿qué está pasando a nivel práctico? Estamos dando pasos, sí, y yo quiero felicitar al doctor Escobar, al CONADIS, porque estamos ahora sí dando pasos bastante grandes, bastante firmes, y todos en conjunto, porque ahora sí se está viendo participación de las personas con discapacidad. Pero de allí todo era letra muerta. Y ahora este informe de Naciones Unidas del 2019, porque no es un informe antiguo, nos está llamando la atención de muchas cosas. Yo les invito a que este informe lo lean detenidamente, porque allí están las preocupaciones y las recomendaciones, derecho por derecho. Entonces, esto, cuando implementemos solamente este informe, vamos a tener derechos y deberes plenos, ¿sí? Pero tenemos que empezar por el tema titulinario, desde el mismo uso de los términos, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, tenemos que, para resumir, en el tema educativo, tenemos que dejar de lado todo enfoque de segregación, de integración, sino de inclusión, porque en la sociedad estamos todos y tenemos que convivir todos. Y en segundo lugar, el tema de la iniciativa legislativa desde el Estado, nosotros puedo dar fe, como Estado, estamos velando por los derechos de todas las personas. Ejemplo de ello el CONADIS, la institución a la que represento y otras instituciones que estamos velando por los derechos de las personas y deberes de las personas con discapacidad. Y también, pues es importante que como ciudadanos con una diversidad funcional, pues nos empoderemos, presentemos iniciativas, proyectos, investigaciones y sobre todo estemos alerta y seamos los verdaderos fiscalizadores que el Ecuador necesita. Muchas gracias. Gracias, doctor Freire. Sí, es súper importante ubicar con claridad los mecanismos de participación, el involucramiento, el empoderamiento, claro, pasa por estos mecanismos de participación de hecho, de derecho, pero claro, se gana en calidad cuando tenemos una participación ordenada de acuerdo a los caminos que señala la ley.